en algún lugar entre la niebla del tiempo y los resquicios del olvido, vagaba un ser sin nombre. Era una forma sin peso, una bruma con memoria. No recordaba cuándo había dejado de respirar ni qué rostro había tenido. Solo sabía que existía, flotando entre los espacios donde el viento se hace eco y los recuerdos pierden su voz. Durante años, o quizás siglos, recorrió el mundo sin rumbo. Pasó por ciudades luminosas, por desiertos silenciosos, por mares que susurraban su propio lenguaje. Observaba a los vivos con una mezcla de nostalgia y envidia, la manera en que reían, el calor que emanaban, el temblor de sus manos al tocarse. Él intentaba imitarlos, pero solo lograba mover el aire, producir sombras efímeras que nadie notaba. Los años lo habían vuelto paciente. Era un caminante del vacío. Veía las estaciones cambiar sin sentir frío ni calor, veía los amaneceres sin la dicha de la luz. Se acostumbró a existir sin ser, hasta que un día, sin saber cómo, su deriva lo llevó al continente americano. Atravesó selvas, montañas, ríos, siempre siguiendo una corriente invisible, un llamado que no entendía. Hasta que llegó a un país distinto a todos los que había recorrido, México. El aire tenía un perfume que lo estremeció. No era el aroma del mar ni de la tierra mojada, sino una mezcla de incienso, copal y flores. Aquella fragancia le despertó algo que creía perdido, el recuerdo de sentirse vivo. Era finales de octubre. Las calles estaban llenas de colores imposibles, papeles picados que danzaban con el viento, altares cubiertos de velas y caminos de pétalos anaranjados que parecían guiar a las almas hacia sus hogares. Las personas sonreían, cantaban, cocinaban, decoraban. Había una alegría que contrastaba con la muerte, una dulzura que se mezclaba con el misterio. El ser etéreo no entendía. En otros lugares, la muerte era silencio, miedo, ausencia. Allí, en cambio, era una celebración. Las familias esperaban a sus difuntos con entusiasmo, preparando su comida favorita, encendiendo velas, colocando retratos. Las lágrimas se mezclaban con risas, el dolor con gratitud. Movido por la curiosidad, descendió sobre una pequeña plaza donde un grupo de niños colocaba cempasúchiles alrededor de una ofrenda. Escuchó sus voces cantar. Ya vienen las almas, ya vienen contentas, porque en México las reciben las puertas. Algo en esas palabras lo estremeció. ¿Las almas? ¿Era él una de ellas? Se acercó a un altar y sintió el calor de las velas como si fueran rayos de sol sobre su cuerpo transparente. Por primera vez en siglos, no se sintió invisible. Miró los retratos en los altares, rostros sonrientes, ancianos, niños, madres, padres. Todos recordados. Y entonces comprendió su propia tragedia, él no tenía altar. Nadie encendía una vela por él, nadie pronunciaba su nombre. Había sido olvidado. El ser recorrió las calles observando cada altar, buscando uno que llevara su imagen, una pista de su vida anterior. Nada. Solo encontraba familias felices, reunidas en torno a la memoria de otros. Esa noche, flotando entre el humo del copal, sintió una tristeza profunda, como si su esencia se apagara un poco más. Pero justo cuando iba a marcharse, escuchó la voz dulce de una anciana que, frente a un altar comunitario, dijo con ternura: «Estas velas son para los que no tienen quien los recuerde. Que también encuentren el camino de regreso». Aquella frase se clavó en él como una llama que en lugar de quemar, iluminó. Se acercó lentamente y vio cómo colocaban pan, fruta, dulces y una pequeña vela en una esquina del altar. Era un espacio para los olvidados, para los que no tenían nombre ni rostro. Una emoción profunda recorrió su materia etérea. Nunca imaginó que, en algún rincón del mundo, habría un lugar reservado para él. Se quedó allí, contemplando la vela encendida, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que pertenecía a algún sitio. El aire se llenó de cánticos, de risas y oraciones. Las velas parpadeaban, y el ser sintió como su cuerpo se hacía más luminoso, más ligero. No comprendía cómo, pero el amor que emanaba de aquel pueblo lo envolvía, dándole una sensación olvidada, la de existir. Mientras las campanas sonaban en la distancia,
comprendió que no estaba solo. En ese país, hasta los olvidados tenían un altar, una flor, una oración. México se convirtió para él en el umbral donde las almas hallan consuelo. Y así comenzó su último viaje, no en busca de vida, sino de descanso. La noche siguiente, el ser etéreo regresó al mismo altar donde había sentido, por primera vez en siglos, el tibio resplandor de pertenecer. La pequeña vela que la anciana había encendido seguía brillando, aunque su flama danzaba cansada por el viento. A su alrededor, los pétalos de cempasúchil formaban un camino que parecía llamar a los ausentes, y el copal ascendía al cielo como si llevara consigo las plegarias de los vivos. El ser se acercó. A medida que lo hacía, algo dentro de él vibró con una intensidad desconocida. Cada chispa, cada olor, cada canto que provenía del pueblo parecía tener una fuerza invisible que alimentaba su esencia. Se preguntó si aquella energía provenía de los humanos o del mismo suelo mexicano, que respiraba vida aún en medio de la muerte. Observó a la anciana que había dejado la ofrenda la noche anterior. Su rostro estaba surcado de arrugas dulces, marcadas por los años y las memorias. Tenía el cabello plateado y una voz tan suave que el aire parecía detenerse para escucharla. En sus manos temblorosas sostenía otra vela y un pan redondo decorado con azúcar. «Hoy también traje algo para ustedes, los que nadie nombra», susurró, colocando el pan frente a la vela. «No están solos. Este país los recuerda, aunque no sepamos sus nombres». El ser sintió una oleada de gratitud que casi lo desbordó. Si hubiera tenido ojos, habrían brillado de emoción. A su alrededor comenzaron a aparecer destellos, luces diminutas como luciérnagas que flotaban sobre la ofrenda. Eran otras almas, otras sombras que habían escuchado el llamado. No estaba solo. Había muchos como él, viajeros del olvido, espíritus sin altar, sin tumba, sin retrato. Se reunieron en silencio, contemplando la luz que la anciana había encendido. A medida que el coro de las almas crecía, el altar parecía expandirse, su luz se hacía más intensa. El copal formaba figuras en el aire, rostros difusos, manos entrelazadas, recuerdos que volvían por un instante. El ser comprendió que aquella ofrenda no era solo un gesto de compasión, sino un puente. Un puente entre los vivos y los olvidados, entre lo tangible y lo eterno. Cada vela representaba una historia que nadie contó, una existencia que había quedado suspendida en el tiempo. Durante horas, las almas se mantuvieron cerca de la ofrenda, absorbiendo el calor de las velas y el perfume de las flores. Algunos lloraban sin lágrimas, otros sonreían con gratitud. El ser, en cambio, solo podía sentir una paz creciente. Por primera vez, no quería huir. La anciana se retiró al amanecer. Antes de irse, pronunció unas palabras que el viento llevó con ternura. Que encuentren su camino, hijos de la sombra. Este altar los espera cada año. El ser observó cómo el sol comenzaba a asomarse tras los cerros. Su luz dorada atravesaba el humo del copal y convertía el altar en un resplandor sagrado. Era como si el universo entero se inclinara en reverencia hacia ese rincón donde los olvidados habían sido recordados. Los días siguientes, el ser etéreo recorrió otros pueblos. En cada uno encontró altares llenos de vida y color. Los vio en casas humildes, en escuelas, en plazas. Las familias mexicanas colocaban ofrendas no solo para sus seres queridos, sino también para los que nadie esperaba. Cada flor, cada vela, cada pan compartido era una promesa de amor extendida más allá del tiempo. El ser comenzó a comprender la grandeza de ese pueblo. No temían a la muerte, la honraban. No la veían como final, sino como regreso. Y él, que había pasado siglos huyendo de su condición, empezó a aceptar que tal vez su destino no era vagar eternamente, sino hallar su lugar entre las luces del recuerdo. Una noche, en un pequeño cementerio rodeado de pinos, vio a un niño colocando una vela junto a una tumba sin nombre. El niño murmuraba una oración sencilla, apenas audible. «Esta es para quien no tenga nadie que lo recuerde», dijo. El ser se arrodilló a su lado, aunque el niño no podía verlo. Tocó la llama de la vela y sintió como una calidez infinita lo recorría.
su materia luminosa se mezcló con el resplandor del fuego, y por un instante, sintió el eco de una voz dentro de su ser: mientras alguien te recuerde, seguirás existiendo. Aquella noche fue distinta. Los espíritus regresaron a sus moradas de luz cuando sonaron las campanas. Uno a uno, fueron desapareciendo con la brisa. El ser los observó irse, comprendiendo que pronto llegaría su turno. Aún no sabía cómo despedirse, pero en su interior se había encendido algo que antes no tenía: gratitud. Antes de que el amanecer borrara los colores de la noche, regresó a la plaza donde la anciana había dejado su primera ofrenda. La vela aún humeaba, como si lo esperara. Se inclinó frente a ella, y su voz, un suspiro entre el aire, dijo: «Gracias, por recordarme sin saber quién soy. Gracias por darme un lugar entre los vivos». El viento sopló con suavidad, levantando pétalos de cempasúchil que giraron a su alrededor como una corona dorada. El ser sonrió sin rostro, con el alma llena de una paz que nunca había conocido. Por primera vez en siglos, comprendió lo que significaba volver a casa. Las noches en México parecían extenderse más allá del tiempo. El aire estaba impregnado de un perfume tan particular que el ser etéreo ya podía distinguirlo entre todos los aromas del mundo. Era una mezcla de incienso, copal y cempasúchil, pero también de maíz tostado, pan dulce y frutas frescas. Aquella fragancia era, más que un olor, una caricia para las almas. Desde su llegada, había descubierto que los aromas eran caminos, huellas invisibles que guiaban a los espíritus hacia los suyos. Comprendió entonces que los vivos no encendían las velas ni colocaban flores solo por tradición, lo hacían para orientar a los ausentes, para que no se perdieran en su retorno. El ser caminaba, o flotaba, más bien, entre los pueblos, siguiendo el aroma del copal. Cada lugar tenía su propia esencia. En los pueblos del sur olía a cacao y canela, en los del norte, a mezquite y pan de muerto, en las costas, a sal y coco. Pero en todos, sin excepción, el perfume de las flores anaranjadas era el hilo conductor. Era como si cada pétalo guardara una chispa de amor humano. Una noche, mientras seguía un sendero cubierto de pétalos, llegó a una pequeña casa de adobe. Desde dentro salía una luz temblorosa y el sonido de una mujer cantando una tonada antigua. El ser se asomó y vio un altar repleto de colores: papel picado, calaveritas de azúcar, pan, frutas y fotografías. Frente a la mesa, una mujer encendía una vela más. «Este es para mi hermano», dijo en voz baja, «para que el aroma del copal le muestre el camino». El ser observó la llama y, por alguna razón, aquella luz le resultó familiar. Una sensación de nostalgia lo envolvió. No recordaba haber tenido un hermano, ni siquiera una familia, pero esa palabra, hermano, le despertó una emoción dormida. Se acercó a la ofrenda, atraído por el olor del pan y el humo. En ese instante, algo extraordinario ocurrió. La mujer se estremeció levemente, como si una presencia suave la hubiera rozado. «¿Eres tú?», susurró con lágrimas contenidas. «¿De verdad viniste?». El ser no podía hablar, pero el aire a su alrededor vibró con ternura. La vela crepitó y una corriente de copal subió al techo, dibujando un espiral luminoso. La mujer sonrió, convencida de que su plegaria había sido escuchada. Aquella noche, el ser comprendió que el aroma del recuerdo tenía poder. No solo convocaba a las almas, sino que también curaba a los vivos. Las familias encontraban consuelo en la idea de que sus muertos regresaban, y las almas encontraban paz en ser recordadas. Era un intercambio invisible de amor y memoria. El ser recorrió más casas, más altares, más cementerios. En algunos lugares, los niños jugaban entre las tumbas mientras los adultos comían tamales y contaban anécdotas de los difuntos. Había música, risas y velas por todas partes. En otros sitios, el silencio reinaba, pero aún ahí el olor del copal y las flores mantenía viva la presencia de los que ya no estaban. Una noche particularmente serena, el ser llegó a la orilla de un lago. Miles de velas flotaban sobre el agua como estrellas descendidas del cielo. Las familias las empujaban suavemente, susurrando nombres, oraciones, promesas.
El reflejo del fuego convertía el lago en un espejo del alma. El ser descendió sobre la superficie y sintió que el agua, en lugar de mojarlo, lo reconocía. Su imagen se distorsionó entre las ondas, pero algo cambió. Por un segundo, creyó ver un rostro reflejado. No un rostro humano, sino una silueta que lo miraba con bondad, como si el propio recuerdo de su vida pasada le devolviera la mirada. Intentó recordar quién había sido, de dónde venía, a quién había amado. Pero el tiempo había borrado esas memorias. Lo único que quedaba era la sensación del perfume del mundo, ese hilo invisible que lo mantenía unido a lo que alguna vez fue. Se dio cuenta entonces de algo importante: no necesitaba saber su nombre para ser recordado. Bastaba con que alguien, en algún rincón del país, encendiera una vela para los olvidados, o dejara una flor, o pronunciara una oración. Esa intención bastaba para devolverle su esencia. Cuando la madrugada cubrió el lago con un velo de neblina, el ser se sintió más ligero. Su luz, antes pálida y errante, comenzó a brillar con tonos dorados, como si los pétalos de cempasúchil se hubieran fundido con su alma. Esa misma noche, regresó al altar de la anciana. Allí, el aroma era más intenso que nunca. Ella dormía en una silla, con la cabeza inclinada, mientras las velas ardían firmes. El ser se inclinó ante la ofrenda y, en un gesto de agradecimiento, dejó que su energía alimentara las llamas. Estas se elevaron un poco más, como si el fuego mismo respondiera a su emoción. Por primera vez, entendió que la muerte no era olvido, sino transformación. Que el amor humano tenía un poder tan inmenso que podía rescatar hasta las almas más perdidas. El ser levantó la mirada hacia el cielo y, en el resplandor del amanecer, sintió una voz que lo llamaba desde muy lejos. No era un llamado de dolor, sino de bienvenida. Una promesa de descanso. Pero todavía no estaba listo para irse. Quería presenciar un día más, el último de la celebración, cuando los vivos y los muertos se despedían hasta el siguiente año. Quería agradecer, antes de partir, por el regalo más hermoso que había recibido, el perfume del recuerdo. El amanecer se insinuaba en el horizonte de Michoacán. El cielo, que durante la noche había sido un lienzo tachonado de velas flotantes y estrellas, ahora se teñía de tonos rosados y dorados. Las sombras se retiraban despacio, como si temieran romper el encanto de la noche más sagrada del año. Entre los últimos resplandores de las velas encendidas, el ser etéreo observaba con una mezcla de nostalgia y calma lo que ocurría a su alrededor. Las familias, agotadas por la emoción y las horas de vigilia, comenzaban a recoger las ofrendas marchitas. El pan de muerto, humedecido por el rocío, desprendía un olor dulce que se mezclaba con la cera derretida y el incienso. Los pétalos de cempasúchil formaban caminos que parecían desvanecerse bajo la brisa. A lo lejos, los cohetes de despedida estallaban con un eco leve, marcando el final del encuentro entre vivos y muertos. El ser flotaba entre las tumbas, más liviano que nunca. Había sentido cosas que ya creía olvidadas: el calor de la cercanía, la emoción de ser recordado, el eco de una voz humana pronunciando su nombre, aunque no fuera el suyo. La noche anterior, en la gran ofrenda de los olvidados, una anciana había colocado una vela extra y dicho en voz baja: «Esta es para todos aquellos que no tienen quien los espere». Y esa vela, sencilla y temblorosa, había encendido algo profundo dentro de él. Durante siglos había vagado sin rumbo, sin nombre ni historia, condenado por el olvido. Había cruzado mares y desiertos, contemplado ciudades modernas y ruinas milenarias. Ningún lugar lo había acogido. Hasta llegar aquí, donde comprendió que la memoria no solo pertenecía a quienes eran recordados, sino también a quienes se atrevían a esperar serlo. Mientras el sol ascendía, los colores del cementerio se transformaban. Los tonos cálidos del amanecer caían sobre los rostros dormidos de los dolientes, sobre las flores anaranjadas que cubrían las lápidas, sobre el humo del copal que aún ascendía en espirales delgadas. El ser se deslizó entre esas volutas de humo y se elevó un poco más, sintiendo que algo dentro de su esencia se desanudaba, como si el peso de los años invisibles comenzara a disiparse. En medio del camposanto, un niño jugaba con una vela casi apagada. Su madre lo regañaba suavemente.
No la apagues, hijo. Esa luz guía a los que se van. El niño, obediente, sopló muy despacio y la llama revivió, bailando con el viento. El ser lo observó fascinado. Esa pequeña chispa era la representación perfecta de lo que había descubierto. La vida persistía incluso en los gestos más simples, y el amor sobrevivía al tiempo. Se acercó al altar principal del pueblo, donde un grupo de mujeres rezaba una oración final. Las voces, mezcladas con el canto de los gallos, formaban un coro que parecía surgir de la tierra misma. El ser sintió que cada palabra lo atravesaba, no como un sonido, sino como una corriente de luz. Por primera vez desde su muerte, lloró. No lágrimas físicas, sino destellos que se desprendían de su cuerpo translúcido, disolviéndose en el aire. Entonces lo comprendió todo. Aquel viaje no había sido una condena, sino una búsqueda. Su alma había vagado por el mundo esperando encontrar el significado de la partida, y ese significado estaba aquí, en México, donde la muerte no era un final, sino un regreso. Mientras las familias abandonaban el cementerio, el ser caminó, o flotó, hacia el lago cercano. Las aguas reflejaban las últimas velas que los pobladores habían dejado flotar como ofrenda. Cada luz se alejaba lentamente, arrastrada por la corriente. El ser se inclinó sobre el agua y vio su propio reflejo. Ya no era oscuro ni borroso, su figura estaba hecha de luz suave, casi dorada, como si su esencia hubiera absorbido el resplandor del amanecer. Una voz, tenue pero clara, resonó dentro de él. Es hora de volver. No supo de dónde venía, aunque intuía que era del lugar al que pertenecía. Observó una vez más las luces flotantes, los pétalos dispersos, el humo que se perdía entre las nubes. Y sintió gratitud. Antes de marcharse, extendió su energía y sopló una brisa dulce que recorrió todo el cementerio. Las velas que casi se apagaban revivieron, los aromas se intensificaron por un instante. Era su forma de decir adiós, de agradecer a los vivos que le habían permitido recordar lo que significaba existir. En ese instante, los rayos del sol tocaron el lago. Las luces flotantes comenzaron a desvanecerse una a una, y con ellas, las almas regresaban a su morada. El ser se elevó junto con ellas, en una danza luminosa que parecía un río de estrellas ascendiendo hacia el cielo. Antes de desaparecer por completo, volvió su mirada hacia el pueblo. Una niña lo observaba desde la orilla. No podía verlo del todo, pero percibía algo. Sonrió y levantó su mano en señal de despedida. Él respondió, y su gesto se convirtió en una ráfaga de pétalos que la envolvió brevemente. Así, el ser etéreo se disolvió entre el aire dorado del amanecer. Ya no quedaba tristeza en su esencia, solo paz. Había comprendido que no era necesario ser recordado por un nombre, sino por el amor universal que une a vivos y muertos. Mientras el día nacía sobre México, los altares quedaban vacíos, las flores se marchitaban lentamente, y las almas regresaban a su destino. En lo más alto del cielo, una chispa luminosa se unió al resplandor del sol, dejando atrás un susurro apenas perceptible. Gracias, por darme un lugar en su altar. El cielo había cambiado de color. El azul del amanecer se volvía un dorado intenso, casi blanco. Era como si el universo entero se abriera en un resplandor que no hería los ojos, sino que acariciaba el alma. El ser etéreo ascendía con lentitud, sin prisa, dejando atrás los ecos de la música, los aromas de las flores y las voces que, por una noche, lo habían acompañado. Mientras se elevaba, miraba hacia abajo. Las familias ya se alejaban de los panteones, los niños dormían en los brazos de sus padres, los ancianos caminaban despacio, apoyados en bastones, y las mujeres cerraban con cuidado las puertas de sus casas. En cada una de esas escenas había algo que él entendía ahora como sagrado, la continuidad. La vida no terminaba, solo se transformaba, y en esa transformación hallaba su razón de ser. El ser avanzaba entre un cielo que parecía un océano de luz. No había límites ni tiempo. Las almas que habían compartido la celebración junto a los vivos se disolvían poco a poco, dejando estelas de colores suaves, como pinceladas de un mural celestial. Cada una regresaba a su propio rincón en el universo, a ese espacio que les pertenecía más allá del recuerdo o el olvido.
Y entonces, por primera vez desde su muerte, él vio un camino. No era un sendero hecho de tierra o piedra, sino una vía luminosa que se extendía ante él, flotando sobre una inmensidad serena. A sus lados, incontables luces titilaban, eran las almas que avanzaban junto a él, formando un río brillante que fluía hacia lo eterno. Sintió una mezcla de paz y gratitud. Ya no tenía nombre, pero tampoco lo necesitaba. El amor que había percibido en México le había devuelto algo que no sabía que buscaba: pertenencia. Allí, en ese país donde los muertos regresaban por una noche, él había encontrado su lugar, aunque fuera por unas horas. Un rincón en un altar, una vela encendida por alguien que no lo conocía, había bastado para recordarle que toda existencia, por pequeña o fugaz que parezca, tiene sentido. El ser recordó los rostros que había observado en la villa, la anciana que había encendido una vela para los olvidados, el niño que protegió una llama del viento, la joven que recitó una oración entre lágrimas. Cada gesto humano, lleno de ternura y fe, había sido una llave que abrió su corazón. Aquellas personas no sabían que lo habían salvado, que habían dado a su alma la oportunidad de descansar. Mientras flotaba sobre el horizonte, el ser vio una figura esperándolo a lo lejos. Era apenas una silueta luminosa, pero su presencia era familiar, acogedora, inmensa. Sintió que el aire vibraba con un amor indescriptible. No era una persona, sino la forma misma de la paz. ¿He llegado?, preguntó en silencio. Y la respuesta no fue una voz, sino una emoción: sí. Entonces, comprendió que aquel lugar no era un final, sino un reencuentro. Todo lo que había amado, todo lo que alguna vez fue, estaba allí, entretejido en esa luz infinita. Recordó fragmentos de su existencia: un atardecer frente al mar, una sonrisa compartida, una caricia, el sonido de una risa que ya no sabía a quién pertenecía. Cada recuerdo se volvió una chispa más que se integraba al resplandor. Miró una última vez hacia la tierra. A lo lejos, los campos de cempasúchil seguían extendiéndose como mares dorados, y el humo del copal subía en espirales. La humanidad continuaba honrando a sus muertos, abriendo portales de amor que traspasaban dimensiones. Y entre esos portales, siempre habría uno para él, el del altar de los olvidados. El ser se inclinó en un gesto de agradecimiento. De su cuerpo etéreo brotó un destello cálido que descendió lentamente hacia la tierra. Era una diminuta esfera de luz, tan pequeña que cualquiera habría creído que era una luciérnaga. Aquella chispa viajó por los vientos de Michoacán, atravesó pueblos y montañas, y terminó posándose en un altar humilde, donde una vela se negaba a apagarse. La llama titiló y, por un instante, se volvió más brillante. La familia que estaba allí, un matrimonio con sus 2 hijos, la observó maravillada. «Mira», dijo el padre, «parece que alguien más ha llegado». «Quizás sea un alma que no tenía a dónde ir», susurró la madre. Y la niña, con una sonrisa, respondió: «Entonces, se queda con nosotros». El ser lo sintió. Su esencia se mezcló con aquella luz terrenal. Ya no vagaba, ya no estaba perdido. Había encontrado su rincón eterno en el corazón de una familia que no lo conocía, pero que lo acogía con amor. Desde el otro lado, percibió la música lejana de un violín y el rumor del viento entre los pétalos. Era el lenguaje de las almas que partían y volvían cada año, un ciclo infinito de despedidas y reencuentros. Su energía comenzó a integrarse a esa melodía universal, fundiéndose con la armonía del cosmos. Antes de cruzar definitivamente, quiso dejar un último regalo. Desde el cielo, sopló una brisa suave que descendió sobre el pueblo mexicano. Aquella brisa olía a flor de muerto, a copal y a pan recién hecho. Quienes la sintieron, por un momento, tuvieron la sensación de que alguien les sonreía desde el aire. El ser se elevó un poco más. Ya no había forma ni sombra, solo luz. Y dentro de esa luz, una sensación profunda de regreso. No a un lugar, sino a una verdad: la existencia continúa en el amor de quienes aún viven. En el último instante, el alma que había sido olvidada murmuró una oración silenciosa. Que nadie tema al olvido, pues mientras exista un corazón que encienda una vela, ninguna alma estará sola.
el resplandor lo envolvió por completo. El viento se calmó, las flores permanecieron inmóviles, y el día comenzó su marcha. México despertaba una vez más, con la certeza de que, en algún rincón invisible, los muertos seguían entre ellos. Y entre todas las almas, una permanecía agradecida, brillando discretamente entre las luces eternas del amanecer. Dale like y suscríbete al canal para subir más contenido. Gracias.